Hola a todos, el día de hoy estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Hoy voy a entrevistar a mi abuelito para el Día del Idioma del Colegio Institución Educativa Gimnasio Artístico Bilingüe de Soata, Boyacá. Bueno, abuelito, ¿en dónde naciste y en qué año? Bueno, señorita periodista, me complace mucho tener a mi nieta interrogándome a estas alturas de la vida. Te voy a contar. Nací en el municipio de Soata, Boyacá, que se llama la ciudad del Dátil, en el año 1936. Soy un poquito viejo. ¿En qué momento sientes que te gusta escribir o leer libros? Desde muy temprano. Desde el colegio yo me distinguía en la lectura y en la escritura. Tuve muy buena aprobación de mis superiores, de mis maestros, y desde entonces comencé a sentir que la literatura era un camino mío en la vida. Ok. ¿Qué es lo primero que escribiste? Lo primero que escribí fue un cuento de esa época colegial, un cuento que se perdió y sin embargo fue el aliciente que me dio a mí para seguir adelante. Listo. Cuéntanos la manera de escribir de ese primer libro. El primer libro fue una novela que se llama Destinos Cruzados. Lo escribí a la edad de 17 años en Tunja y lo terminé ya muchos años después en Armenia. Para esa época yo estaba casado, pero la señora mía ignoraba que yo fuera escritor. Se vino a realizar ese libro, años después se publicó, llegó a manos de un gran escritor que se llama Fernando Soto Aparicio. Él encontró mérito para llevarlo a la televisión y se llevó efectivamente a la televisión, y con ese libro o con esa telenovela RCN inició las telenovelas nacionales que hoy en día están en el aire. Listo. ¿Cómo te inspiras al escribir? La inspiración es una cosa misteriosa, momentánea a veces, que llega como una especie de aleteo en el espíritu y siente uno de pronto que alguien lo está como empujando a contar alguna cosa, a escribir alguna cosa. Inspiración de por sí es como un resorte interno que mueve al escritor a buscar el tema, a realizarlo y lo plasma en su literatura. Ok. Pero, o sea, tú escribes los libros de tu historia como tal, anteriormente, ¿verdad? ¿O no? ¿O es algunas cosas no, algunas cosas no? No, los libros son consecuencia de muchas vivencias, de observaciones, de cosas que le han pasado a uno en la vida, y se van como refundiendo en una idea. Y la idea se va realizando en una historia, en el cuento, en la novela. Y esa es la literatura, es como calcar la vida que gira alrededor del escritor, contarla. Listo. ¿Tienes alguna rutina o algún ritual cuando escribes? ¿Antes o después? Rutina especial, me gusta el silencio y ojalá la música. A mí me gusta aislarme porque es una manera de concentrarse uno en lo que está pensando. Huyo de la algarabía porque la algarabía para mí es nefasta, y lo demás es darle rienda suelta al pensamiento. El pensamiento es prodigioso, el pensamiento le va a uno como dictando lo que debe escribir. Ok, listo. En los libros, ¿cómo desarrollar los personajes? Los personajes van surgiendo espontáneamente. Generalmente los personajes son vivencias personales o realizaciones que se han formado alrededor de uno, hechos que uno conoce, y los personajes son pues impresiones que uno ha recibido, los va moldeando y va saliendo ese personaje. Muchas veces el personaje es uno mismo o tiene parte de uno mismo, pero de todas maneras va pintando lo que gira alrededor de uno como escritor. Pero, o sea, tú decías que los personajes son real, ¿verdad? O sea, todos, o algunos son ficticios. Los personajes pueden ser reales, pero calcados de la ficción, o al revés. Son reales en la novela, pero son ficticios en el sentido de que uno lleva unas alegorías
hace uno una trasplantación de lo que ha vivido y sale una historia que uno mismo es el que la maneja. Para mí, el caso personal mío es algo muy llamativo, y yo a veces siento como si un duende interior, un espíritu interior me estuviera diciendo qué debo hacer, cómo debo hacerlo, y va saliendo la obra. ¿Es fácil o difícil publicar un libro? Es difícil. La publicación de libros es de lo más difícil porque las editoriales son muy estrechas para los escritores. Las editoriales se basan más que todo en la parte comercial, les gusta es la economía, no reconocen generalmente el mérito, a menos de que ese mérito esté en alguien ya muy acreditado. Entonces, publicar un libro no es fácil realmente. Ok. ¿Tienes algún consejo para los niños que de grandes quieren ser escritores o algo así, como los niños que de pronto estamos viendo? Los niños que piensan ser escritores, claro, y que no piensan serlo también, tienen que comenzar a tener una especie de ruta en la vida. Si el niño siente una inclinación a la literatura, que aproveche esa inclinación, que lea mucho. Es un consejo muy amplio mío, que sirve de mucho provecho para la carrera literaria. Para llegar a escribir hay que leer. Entonces el primer consejo que se le da a una persona es que a lo largo del tiempo se dedique a escribir y vaya progresando en la lectura, en la calidad de los libros, y así llegará lejos. Ok, una pregunta. Los niños, si quieren ser escritores de grandes, ¿tienen que gustarles leer desde chiquitos? Pues no necesariamente, porque hay niños que no viven ajenos o no tienen el ambiente suficiente y se desaprovechan, y hay otros que no tienen disciplina. La disciplina es fundamental. Si hay disciplina, si hay esfuerzo y si hay voluntad, como digo, de llegar a ser escritor, pues se realizará una carrera. La carrera literaria es como cualquier carrera, como cualquier actividad en la vida, como ser médico, como ser militar, como ser artista, pero hay que saber enfocar la capacidad y saber ser muy sensible a los llamados del arte. ¿Cuál es tu escritor favorito o tu libro favorito? Pues son muchos, pero voy a nombrar uno que siempre repito en mis deseos de superación en la literatura, porque me motiva mucho. Se llama Juan Rulfo, que escribió un libro brevísimo de 100 páginas, se llama Pedro Páramo. Es un libro brevísimo, como digo, son 100 páginas nada más, y con ese libro se volvió inmortal. Muy famoso. Famosísimo. Ok. ¿Cómo hacías cuando trabajabas y a la vez escribías? Muy difícil, pero yo tenía una disciplina. Yo era gerente de banco. Entonces la labor del gerente de banco es muy complicada, es muy exigente, una carrera de números, de cifras, de compromisos, de metas, y mezclarle la literatura a un ambiente que es bastante físico. La banca siempre se mueve alrededor de las economías, del dinero. Mezclarle la parte espiritual, o sea, la parte artística, es muy difícil. Sin embargo, a base de disciplina, yo logré superar esa valla. La regla que yo seguí, y que ojalá quedara para mucha gente como un motivo de realización, era, y sigue siendo hoy en día, después de tantos años, levantarme muy temprano. ¿Muy temprano a qué hora? 4 de la mañana. Yo era gerente de banco, tenía que comenzar a trabajar a las 8. Entonces de las 4 de la mañana hacia las 7 de la mañana tenía 3 horas para leer y escribir. Y así pude yo ir realizando mi carrera, o mis 2 carreras. La una que era oculta, que era la escritura, la literatura, y la otra que era la material, donde sacaba yo el sustento económico. A las 8 de la mañana yo dejaba de ser escritor y me volvía banquero, ya dejaba de pensar en la literatura, y combinar ambas cosas
difícil, pero la regla principal es la disciplina. Si hay disciplina, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y a ti te gustaba ser banquero? No, no me gustaba, fue un accidente de la vida. Fui banquero porque había la oportunidad de trabajar, sí. Entonces yo llegué a una entidad bancaria y me iba a demorar 2 meses. Yo trabajaba en otra parte. Entonces entré accidentalmente a un banco en la ciudad de Tunja y me pensaba demorar 3 o 4 meses mientras conseguía otra cosa más acorde con mis deseos, y esos 2 meses se convirtieron en 36 años, que fue el total de mi carrera laboral en el Banco Popular. Ok, cuéntanos alguna anécdota resumida que haya pasado en alguna de tus obras. Una anécdota, también son muchas, pero una. En Bogotá, la Universidad Central me publicó un libro que se llama Ventisca. Se iba a presentar en esa oportunidad en la Feria del Libro y el prólogo lo hacía el rector de la universidad, pero él se dejó coger ventaja del tiempo y a última hora, cuando ya estaba el tiempo muy estrecho y el libro estaba anunciado para presentarse en un acto de la feria, él no había escrito el prólogo, y cuando llegó el acto propiamente dicho, entonces se presentó con el libro, pero llevaba el libro oculto. Se hizo el acto académico, se presentó, hubo las palabras de una parte y de la otra, y él no dejaba ver el libro, o sí lo dejaba ver, pero no lo dejaba abrir. Terminado el acto, él rápidamente cogió el libro y me dijo al oído: ¿cómo te parece que el libro está sin publicarse? Lo que traigo aquí es el manojo, porque yo no alcancé a escribir el prólogo. Entonces me llevo el libro porque el libro realmente no está elaborado, y lo que tengo aquí es unas hojas de la imprenta. Entonces cogió el camino, se fue y nadie se dio cuenta de eso. El libro se publicó días después, 2 o 3 días después, pero salió, lo que se presentó ante la gente fue un manojo de hojas, nada más. Ok, de los cuentos que has escrito, ¿cuál es tu favorito y por qué? Pues el más gratificante para mí es El Sapo Burlón, porque fue el inicio de mi carrera literaria y cuentística. El Sapo Burlón lo escribí en el año 71, cuando estaba yo en Armenia. Tuve la suerte de ser merecedor de un homenaje del Espectador. Fue publicado dentro de un concurso literario y me trajo muchas satisfacciones, y esa es la motivación de mi literatura. Los que sabemos en la familia, el Sapo Burlón ocupa un puesto muy importante en nuestra finca campestre de Villa de Leyva. Allá hay una estatua al Sapo Burlón. Ese es mi cuento. Sí, o sea, a ti te gustan mucho los sapos por ese libro, ¿verdad? Yo soy amigo del sapo, porque es que el sapo tiene alma. La gente ha considerado al sapo como un animal rastrero que va y feo y que provoca repulsa, y resulta que el sapo tiene corazón. El sapo es un animal supremamente elemental en la naturaleza, pero la gente lo desprecia. Entonces yo adoro al sapo. Bueno, ya que ya hablamos de tu primer libro, ahora cuéntanos sobre tu libro más reciente, el que acabas de sacar así. El libro más reciente, Brisa del Atardecer. Quiero decir que ese libro me lo impulsó Astrid, mi esposa. Yo realmente estaba un poco adormecido con la escritura de cuentos. Ella me estimuló diciéndome que yo era muy versado en el cuento, que yo tenía capacidad para escribir cuentos, y me animé a hacerlo. Entonces comencé a explorar el ambiente que había dejado atrás y a escribir cuentos, y en el curso de unos meses pues ya hice un volumen suficiente y se publicó Brisas del Atardecer. La autora de la carátula se llama la señorita periodista Valeria Páez Muñoz, aquí presente. Entonces ella está perfectamente vinculada a la literatura mía, y es la que va a continuar la literatura mía. No sé cómo,
pero ese es el reto para la señorita periodista Valeria. Gracias. Ok, finalmente ya la última pregunta. ¿Seguirás escribiendo así como seguido? Yo seguiré escribiendo hasta que la vida me lo permita. Es la razón fundamental de mi existencia, la escritura. Conforme una persona tiene como un emblema o como una necesidad, algo personal, algo satisfactorio, la literatura para mí es esencial. Es imposible dejar, después de tantos años, de más de medio siglo, de escribir literatura. Tengo en el momento 14 libros y más de 2000 artículos de prensa. Es importante dejar la pluma. La pluma es como el alma, entonces yo no puedo renunciar a la literatura porque es imposible. Ese es mi fundamento. Sí, lo que dice esencial. de pequeño. De pequeño, además viene de mi niño. Esa es la respuesta que tengo que dar. Bueno, gracias abuelito por esta entrevista, por pasar el tiempo acá conmigo, en donde todos aprendimos un poquito más de tu vida, de tu gran obra. Gracias a todos los oyentes, todos los niños que nos están viendo desde el Colegio Institución Educativa Gimnasia Artístico Bilingüe. Y pues solamente que sepas que te admiro mucho y estoy muy orgullosa de ser tu nieta.